Mientras damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de redes sociales, esperamos que puedas escuchar con mucha atención esta palabra que el Señor hoy tiene para tu vida. ¿Lo tiene? Diga, lo tengo. ¿Y por qué no cierra sus ojos ahí en donde está? Todos los que estamos aquí cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas. Y también, ¿por qué no pide por mí que sea el Señor teniendo misericordia de mi vida para que me pueda utilizar como una herramienta en sus manos? Amén. ¿Sí está conmigo? Yo lo veo que no está aquí. Todos se desvelaron con su bebé como yo. ¿Sí? Sí. Les doy permiso de que se distraiga y se duerma. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí para poder alabar tu nombre, Señor, escuchar tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nuestras vidas, que nos hables una vez más, Señor, que si es necesario corregirnos, que seamos sabios, Señor, para poder entender estas palabras y ser corregidos, Padre Santo. Si en ti está, Señor, tráenos una palabra de aliento, Señor, que sea lo que sea, estemos dispuestos a escucharlo. Yo te ruego, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, que tú tengas misericordia de mi vida, Señor, y que me uses como una herramienta realmente útil en tus manos, Señor. Que lo que yo diga aquí enfrente, Señor, no sean palabras mías o palabras que yo creo que necesitan mis hermanos, sino que seas tú mismo hablando a través de mí, Señor. Usa mi boca, usa todo lo que tengo y todo lo que soy para servirte. Te doy gracias, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le decía esto porque no sé si a usted le ha pasado que cuando se desvela uno, como que no te puedes concentrar en el día. Como que tu mente no está pensando en nada, pero no te puedes concentrar. Bueno, eso es como yo me siento hoy. Pero yo sé que el Señor tiene algo, una palabra para nosotros hermosa y perfecta, y no porque yo la vaya a compartir, sino porque siempre que compartamos la palabra de Dios podemos estar seguros que es una palabra que va a ser una obra grande en nuestras vidas. Amén. Bueno, les dije que tuvieran su Biblia ahí en Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Todavía no lo vamos a leer, pero la reflexión que quiero compartirles tiene el título de amo a Dios, amo a mis hermanos. ¿Ok? Amo a Dios, amo a mis hermanos. En la semana, no recuerdo si fue hace cuánto, si usted escuchó la oración cuando me tocó a mí compartirles, les hablaba acerca de algo que me pasó un domingo mientras estábamos en la alabanza. Normalmente yo me encuentro hasta atrás para cuidar al bebé, porque si lo pongo aquí enfrente, yo veo que se distrae él y se distraen ustedes, porque siempre es bonito, o no sé si a usted le pasa, que estar viendo las gracias que hacen los niños. Entonces de por sí estamos distraídos y luego si yo pongo aquí a los bebés más. Así que siempre estoy allá con él y casi como a las 11:15, él hace su primera siesta. Entonces yo estaba con él estaba en su carriola y se estaba durmiendo, y mientras estábamos en la alabanza yo pensaba, no le puedo decir Dios me reveló o Dios me habló, pero pensaba, y ya se lo compartía y se lo voy a repetir para quien no lo escuchó, en cómo Jesús, siendo aún más santo, más puro, más inocente que mi bebé, fue entregado en esa cruz por ti y por mí. Y yo comenzaba este pensamiento con la pregunta, me hacía una pregunta. Yo lo veía ahí tan tranquilo, tan inocente a mi bebé, y decía, si alguien me pidiera que diera la vida de mi bebé por alguna persona que se encuentra encarcelada, lo haría. Y sinceramente mi respuesta no lo dudé ni un segundo y fue no. Pero en ese momento entendía lo que Jesús hizo por ti y por mí, y el Padre mismo que entregó a su único hijo, perfecto, santo, inocente, que no tenía por qué hacerlo, lo hizo. Eso fue lo que pasó.
Y aún le pregunto a las madres que sus hijos y a los padres que sus hijos aún ya son adolescentes, ya son adultos, que ya son más malvados. Porque todavía con un bebé te cuesta más, ¿no? Pero aún ustedes padres, que ya sus hijos son mayores, dirían que sí. No, ¿verdad? Y pensaba en eso y recordaba una porción de las Escrituras que es en la que estamos, y que constantemente yo le recuerdo aquí enfrente. Y vamos a leerla, primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 hasta el 12. Lo voy a leer yo, mi Biblia es Nueva Traducción Viviente, y dice así: queridos amigos, sigámonos amando unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y vamos a regresar al versículo 9 y 10, lo voy a leer una vez más. Dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. En estos dos versículos vemos vemos en resumen, por así decirlo, la obra de Dios a través de su Hijo para con nosotros. Dios mostró su gran amor al entregar a su único Hijo para que Él se diera como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y lo vemos en Isaías, vemos una parte de cómo era Jesús en ese momento. En Isaías 53. Les digo, tal vez muchas veces decimos, bueno, sí, ya podemos dar la vida, decimos que se dé la vida de un preso por otro, porque los dos son igual de malos y pues ahí se van, ¿no? Pero veamos aquí en Isaías 53, versículo 3, voy a leer varios versículos, pero ponga mucha atención, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Las debilidades de quién? De nosotros. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Los pecados de quién? Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y aquí vemos un poco, hermanos,
Y yo lo entendía muchas veces, no sé si a usted le pase, pero muchas veces yo entiendo muchas verdades bíblicas a través de ejemplos que pasan en la vida cotidiana. Y en ese momento, muchas veces nosotros decimos, es que sí lo entiendo, yo entiendo lo que el Señor dice, entiendo esta palabra, pero no sé cómo explicarlo. Es el Espíritu Santo revelando directamente a tu corazón ciertas verdades, que es cuando las entiendes completamente. Y a mí me pasaba ese día con ese ejemplo, pensando en cómo pues Jesús fue entregado por mí, que soy pecadora, igual que cualquiera que se encuentra allá afuera, igual que aquel preso que nosotros creemos el más vil y el más malvado. Somos igual de pecadores, ni tú ni yo merecíamos más que Jesús muriera que cualquier otro que está allá afuera. Y pensaba en esa palabra, y en la semana regresaba, de hecho se los compartía en la oración, regresaba a estos versículos de la palabra, pero algo que me llamaba mucha atención, y ya lo leímos, es que los versículos que rodean a este versículo que leímos sobre la muerte de Jesús, sobre en qué consiste el amor verdadero, hablan sobre amar a ¿quién? ¿A quién? A los hermanos. Si usted se fija, los versículos anteriores, gracias. Los versículos anteriores, de hecho, desde el versículo 7 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Una verdad tan importante en la que se basa el Evangelio, en la que se basa nuestra vida cristiana, está puesta alrededor de otra cosa que muchas veces no le damos tanta importancia, y que es amar a nuestros hermanos. Dice aquí: sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Leyendo un comentario bíblico de el pastor MacArthur, él habla sobre 5 razones por las cuales los cristianos, decía ahí, aman, pero yo solo escogí 3 y le puse 3 razones por las cuales los hijos de Dios aman, porque una cosa es decirse ser cristiano y otra cosa es ser un hijo de Dios. ¿Está de acuerdo? Hemos visto muchas veces qué es ser un creyente y qué es ser un discípulo. Son cosas diferentes. Y comenzaba con esta primer verdad, y lo vemos en estos versículos. Solamente son verdades que se desglosan de estos versículos que hemos leído. Y el versículo 7 ya lo leí, y les voy a leer el versículo 8. Dice: todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto quiere decir, y esta es la primera razón por la cual los hijos de Dios debemos amar a nuestros hermanos, es porque Dios es la esencia misma del amor. El amor es de Dios, Dios es amor. Es decir, que el amor es inherente a todo lo que Dios hace. Dios no puede hacer algo sin amor, porque Él no tiene amor, Él es amor. Por esa razón, nosotros al conocer a Dios podemos conocer qué es el amor. Muchas veces, mucha gente allá afuera nos dice que el amor solamente es un sentimiento, y por ahí algo que todos no sabemos, y estoy segura, a lo mejor los más jóvenes no, muchos dicen el amor acaba. ¿Sí saben esa canción? ¿Sí? Y muchas cosas, muchas veces escuchamos a parejas que dicen: no, es que el amor se acabó, por eso ya cada quien para, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero no es así. Dios es amor y Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Así que el amor es eterno, y el amor no solamente es un sentimiento que está en un momento y al otro desaparece. El amor es una decisión. Lo vemos justamente aquí en estos versículos que dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios mismo decidió amarnos a nosotros, y por eso mostró su amor. ¿Está de acuerdo?
Entonces, la primera razón por la cual los hijos de Dios aman es que Dios es la misma esencia del amor y el amor es inherente a Dios. Es decir, que es una práctica habitual de los hijos de Dios. Debe ser un hábito. Es importante esto, dice, es una práctica habitual. Cuando practicas algo es porque ya eres experto en eso. ¿Qué practicas? Lo que no sabes si quieres llegar a hacer de la mejor forma. ¿Estás de acuerdo? No sé, los músicos practican constantemente para llegar a ser el mejor guitarrista, para llegar a ser el mejor tecladista, para llegar a ser el mejor baterista. Aquello que no tienes dominado tienes que practicarlo. No quiere decir que tú de un día para otro vas a amar a tu hermano porque has conocido al Señor. Tienes que practicarlo constantemente. Se tiene que, hasta que se vuelva un hábito. Cuando algo es un hábito, lo haces casi inconscientemente. ¿Estás de acuerdo? Casi inconscientemente. Por ejemplo, un hábito que casi todos en el mundo tenemos es llevar el celular cuando salimos de casa. Ya es algo que no te cuesta nada. Al contrario, si no lo haces, ¿qué sientes? Que te falta algo, te sientes mal, te sientes desesperado, te sientes angustiado. Eso es un hábito. Así que una vez más te lo repito, el amor es una práctica habitual de los hijos de Dios. Debe ser un hábito. Los que nacen de nuevo reciben la naturaleza de Dios. Por lo tanto, si Dios es amor, los hijos también reflejan el amor. Una vez más te lo leo. Los que nacen de nuevo reciben la naturaleza de Dios. Es decir, que si Dios es amor, los hijos también reflejan el amor. En un ejemplo, no sé si sea parecido, pero yo lo entiendo así. Si Damián es mi hijo y yo tengo, bueno, es que es más complicada la genética, pero vamos a intentar creer que es así de simple. Si Damián es mi hijo y de mi esposo y los dos tenemos los ojos color café, lo más probable es que Damián nazca con los ojos color café, porque es nuestra naturaleza, por así decirlo. Les digo, es más complicada la genética, pero no se me ocurre otro ejemplo, porque hay un poco de nosotros en él. ¿Está de acuerdo? Lo mismo pasa cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza de Dios, un poco de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, es que es Dios mismo en nosotros. Por lo tanto, vamos a ser de una forma como Él. Y si Dios es amor, entonces el amor entra en nosotros. Así que para nosotros ya no va a ser difícil el amar a nuestros hermanos si lo practicamos constantemente hasta que se vuelva un, ¿qué dijimos? Un hábito. Entonces, fue la primera razón por la cual los hijos de Dios aman a sus hermanos. ¿Se acuerda cuál? Dios es la misma esencia del amor. Por aquí alguien sí está haciendo su tarea. Bueno, vamos al versículo 8. No es cierto, perdón. En el versículo 8 dice, voy a leer desde el 7, todo el que ama es, del 7 la parte B dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Cualquiera puede decirse cristiano, pero solo aquellos que demuestran amor como su Padre poseen en realidad su naturaleza divina y han nacido de nuevo. Como les decía al principio, cualquiera puede decirse cristiano, y una cosa es ser cristiano, pero otra cosa es ser hijo de Dios. Hay mucha gente por allá afuera, a veces nosotros mismos vamos por el mundo diciendo que somos cristianos, pero nuestras
actos, nuestras actitudes, nuestras palabras son totalmente diferentes a lo que realmente debe hacer un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Por lo tanto, tiene que hacer lo que Cristo hizo. ¿Está de acuerdo? Así que dice aquí que si nosotros, y lo dice la palabra misma, no podemos amar, eso quiere decir que no conocemos a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El que no ama no ha conocido a Dios. Si para ti es totalmente imposible amar a tus hermanos, no solo a tus enemigos, muchas veces ni a los que no son nuestros enemigos podemos amar. Si para ti es así de difícil, tienes que cuestionarte constantemente si realmente has conocido a Dios, si realmente has tenido un encuentro con el Señor y si realmente has nacido de nuevo, porque como lo decíamos al principio, cuando nacemos de nuevo, la naturaleza divina es implantada en nosotros y si Dios es amor, nosotros podemos dar amor. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Otra vez te la dejé. Ya no te la voy a dar. ¿Y por qué no se pone de pie para leerlo? Yo sé que hace mucho calor y eso nos arrulla porque a mí también me ha pasado. Así que vamos a leerlo. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquellos que tengan Biblia Nueva Traducción Viviente, y esto solamente es para que se escuche parejo, no es porque sea mejor o peor, ¿por qué no leen conmigo el versículo 10? ¿Sí? Dice 1, 2, 3, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio. Gracias, pueden tomar su lugar. Si usted necesita ir a echarse agua en la cabeza, en la cara, puede ir a hacerlo. La segunda verdad por la cual los hijos de Dios aman es porque debemos seguir el ejemplo supremo del amor sacrificado por Dios al enviar a su Hijo por nosotros. Para quien la está escribiendo, se la digo nuevamente, debemos seguir el ejemplo supremo del amor sacrificado por Dios al enviar a su Hijo por nosotros. ¿Qué mayor muestra de amor del Padre hacia nosotros que entregar a su único Hijo, lo mejor que Él tenía, lo que más amaba seguramente, por ti y por mí, para mostrarnos en qué consiste el amor verdadero? Si dice aquí, en esto consiste el amor verdadero, ¿es porque hay un amor falso? Pues sí, puede ser. O sea, sabemos que en todo caso, en el sentido estricto, no se definiría amor, pero puede haber algo que alguien le diga que es amor, pero es falso. Ajá, y es lo que muchas veces vemos en el mundo, que les decía al principio, te dicen, el amor es sentirte muy feliz cuando estás con alguien, o el amor consiste en que esa persona te tiene que hacer muy feliz y tiene que hacer todo lo que tú quieras y cuando tú quieras y como tú quieras, y el amor es sentir mariposas en el estómago, y el amor es bla 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 bla. El amor es un sentimiento, pero no, dice aquí que Dios nos enseñó en qué consiste el amor verdadero, y es que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y por lo tanto entregó lo mejor que tenía. Muchas veces nos excusamos como cristianos en decir, pero es que míralo, cómo es bien payaso. Míralo, llega y ni me saluda, o entra y mira qué carota tiene siempre, o mira lo que habla bien feo,
por eso, ¿cómo lo voy a amar? O mira lo que siempre, no sé, tenemos 1000 pretextos para no amar a nuestros hermanos. Pero si Dios, siendo perfecto, demostró su amor hacia nosotros, que sí, que somos imperfectos, ¿quiénes somos nosotros para no amar a un ser igual? Muchas veces nosotros nos creemos mejor que cualquiera y decimos, es que yo soy, no decimos que somos perfectos nada más por decencia, pero muchas veces consideramos, no, es que yo sí soy una buena persona, mira que yo siempre trato de llegar con una sonrisa, saludar a todos los hermanos, y yo a veces me acuerdo de los hermanos y oro por ellos, y yo siempre hablo bien bonito, pero muchas veces, y decimos, como les decía al principio, pero él no es así. Él no merece que lo ame. Es que sí amo a la hermana que siempre me trata bien bonito, pero a la hermana que la saludo y se va corriendo y no me hace caso, a ella no. Y hasta decimos, es que es difícil de amar. ¿Lo hemos dicho? Pero dice aquí que debemos seguir el ejemplo supremo de nuestro Dios. A mí me encanta la palabra, y ahora que soy mamá, siempre lo escuchaba, y seguramente tú lo has escuchado, y ahora que tengo un bebé me doy cuenta que es una realidad, que dicen, lo más importante para criar a tus hijos, o si quieres que a tus hijos hagan algo, tienes que enseñárselo ¿cómo? Con unas buenas nalgadas para que le entre, un buen mazapanazo para que le entre, ¿no? Con el ejemplo. Muchas veces dices, ay, ¿cómo aprendió eso? ¿Por qué se para así? Y no es que tú le hayas dicho, mira hijo, te vas a parar así. Es porque siempre te vio pararte de esa forma. Fíjense en los padres y los hijos, y generalmente hablan o se paran como su papá o como su mamá. Y no es que tú le dieras una lección de cómo pararse o de cómo hablar, ¿o sí? Es porque te ven constantemente haciéndolo. Y así el Señor es tan bueno, tan sabio, que Él no nos dijo, hagan las cosas sin hacerlas el primero. Aunque Él no tenía por qué hacerlo, Él constantemente, y más bien todo lo que dijo que hagamos, Él lo hizo primero. Él dio el ejemplo. ¿Y qué mayor ejemplo necesitamos? Dios no dijo, ay, a Denise no la… Bueno, mejor me pongo yo de ejemplo. A Suni, sí, porque no, luego es ejemplos que uno saca de nada más de repente y ya los hermanos creen que es algo personal. A Suni no voy a entregar mi hijo porque Suni siempre tiene cara de enojada, o porque a fuerza saluda a los hermanos. ¿Dios pensó así? Dios, aún conociéndome, conociendo todas mis faltas y todo lo malo que tengo y todo lo malo que soy, decidió entregar lo mejor que tenía. Decidió entregar a su único hijo por mí y por ti. Así que no tenemos pretexto, tenemos el mayor ejemplo en el Señor. Una vez más te lo digo, si Dios, siendo perfecto, amó a alguien imperfecto como yo y como tú, ¿quién eres tú? ¿Te crees mejor que el Señor para no amar a alguien que es ni siquiera inferior a ti? Es igual a ti. Así que esta es la segunda verdad, y vamos rápido. Esta es la segunda verdad por las cuales los hijos de Dios aman. Debemos seguir el ejemplo supremo del amor sacrificado de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. Vamos a leer ahora otra vez del versículo 11 en adelante. Dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros,
Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y la tercera verdad por la cual los hijos de Dios aman es porque el amor es el centro del testimonio cristiano. El amor es el centro o está en el centro del testimonio cristiano. Y literalmente el pastor MacArthur daba este comentario que te voy a leer. Dice: nadie puede ver a Dios amar porque Él es invisible. Jesús ya no tiene una presencia física en este mundo para manifestar el amor de Dios, y la única demostración del amor de Dios en estos tiempos es la iglesia. Una vez más, nadie puede ver a Dios amar porque Él es invisible. Jesús ya no tiene una presencia física en este mundo para manifestar el amor de Dios, y la única demostración del amor de Dios en estos tiempos es la iglesia. El versículo 12 dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Qué pasa cuando llega una persona nueva, un joven, un adolescente, a un salón nuevo de clases donde todos se conocen y él es el nuevo? Pero hay un grupo por allá que le habla y le dice, y le empieza a hacer la plática y le dice: es que ¿por qué estás aquí? Bla, bla, bla. Y lo empiezan a aceptar. ¿Con quién va a quedarse ese joven, esa señorita nueva? ¿Con quién se va a pasar el recreo? Con el grupo que lo aceptó, con el grupo que le habló, con el grupo que se interesó en él. No se va a ir a sentar con aquel grupo que nada más pasaba, entró y pasó y lo vio así de abajo hacia arriba y hasta hizo una mueca así. ¿Sí? Lo mismo pasa. Bueno, es un ejemplito de lo que podemos ver en la iglesia. Mucha gente no está buscando solamente un grupo más donde congregarse, un lugar más en donde pasar su domingo por la mañana. Mucha gente anda en busca de conocer el amor, de sentirse amado, de sentirse aceptado, de sentirse parte de un lugar. Y qué mejor sentirse amado, sentirse aceptado y ser parte de un lugar en donde se practica el amor verdadero. Aquí lo dice que si nosotros, pero si nos amamos, dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Como lo leía, tal vez no podemos ver a Dios amar porque Él es invisible, pero a través de un abrazo de un hermano podemos sentir el abrazo mismo de Dios. Pero tú no vas a abrazar a alguien que no amas. Tú no vas a abrazar a alguien con quien no tienes confianza. Por eso, entre nosotros, hermanos, debemos dar ese testimonio constante de amor. No podemos decir que somos nacidos de nuevo, que conocemos a Dios, si no nos interesa en lo mínimo pasar tiempo con nuestros hermanos. Cuando tú estabas enamorado, cuando todavía así estabas en la etapa más bonita de las relaciones, que es el nerviosismo de que sí me quiere, no me quiere, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más querías? Estar con el ser amado. Las horas parecían segundos. Podías estar todo el día con esa persona y a ti se te pasaba volando. ¿Por qué? Porque lo amabas. Lo mismo debe ser entre nosotros. El amor verdadero en eso consiste.
en que podamos estar con nuestros hermanos, no por obligación, no porque, ay, si es que nadie se va y si yo soy el primero en irme me van a ver feo cuando estamos en una reunión. Algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho de unos familiares, de unas personas que conozco, es que toda su vida social son cristianos, toda su vida social es con hermanos de la iglesia. Están en la congregación, están con sus hermanos de la iglesia, cotorreando, bla, 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 jijiji. Salen de la iglesia y adivinen con quién van a comer, con sus hermanos. ¿Saben quiénes son los invitados de sus fiestas? Los hermanos de la iglesia. Me encanta porque fuimos a esa congregación y los jóvenes fueron bautizos y se bautizaron muchos jóvenes, y los jóvenes, sus amigos no eran los de afuera, sus amigos eran los mismos jóvenes que estaban ahí. De un jovencito, su fiesta, ¿a quién invitó? No invitó a muchachos de la escuela, porque ellos no eran sus amigos eran los que estaban, puros jóvenes de la iglesia, ellos eran sus amigos. Y me encanta eso porque ese es un ejemplo, es un testimonio de lo que debe ser nuestra vida cristiana, el amor entre nosotros. Ya mi pastor y mi esposo nos ha hablado de eso y nos dice, es que hermano, tienes que amar al que está al lado de ti, porque a final de cuentas, ¿a quién vas a ver en toda la eternidad? A ese hermano. Muchas veces decimos, no, es que primero está mi familia de sangre, no sé, mis hermanos, pero a lo mejor a los que vas a ver más en la eternidad no van a ser a ellos. Y oremos y esperemos y trabajemos para que sí también sea a ellos. Pero muchas veces es más probable que veas al que está atrás de ti. El que está al lado no, porque ese sí es de tu familia. El que está atrás de ti. El amor está en el centro del testimonio cristiano. No es posible, hermanos, que estemos aquí con las ansias de estar en otro lugar con otra gente. Yo sé que es difícil, porque todos tenemos temperamentos bien diferentes y también bien difíciles. Y todos somos diferentes. Pero tu consuelo, tu alegría debe estar entre los hermanos que estamos aquí. Tienes que amar a aquellos que te caen gordos. No es posible, hermanos, lo digo una vez más, desear más pasar tiempo con otras personas que con los que estamos aquí. Para eso todos tenemos que trabajar. No esperemos nada más que la hermana Denise nos ame a todos y que ella sea la que trabaje porque el amor crezca, porque solamente va a crecer en ella, y no se trata de eso. También tiene que crecer en cada uno. Lo decíamos al principio, tenemos que practicar el amor hasta que se vuelva un hábito. Yo creo que no sé hace cuánto se conocen estos hermanos que les comento, pero yo creo que las primeras veces que se veían, pues nada más se saludaban y de repente platicaban, hasta que ese amor se fue convirtiendo, fue creciendo. Y ahora tal vez se ven hasta más con esos hermanos que con su propia familia. Y no está mal. Y no está mal, porque ellos también son su familia por medio de la sangre de Jesucristo. Debo preguntarme si soy hijo de Dios, si no deseo pasar el tiempo con mis hermanos. Debo preguntarme si soy hijo de Dios, si no amo a mi hermano porque me corrige. Ay, es que ese hermano, es que el pastor diario me escribe que no le gustó esto, y al otro día que no le gustó el otro, y al otro, ya nada más vemos que llega el mensaje del pastor y hasta nos duele la panza del coraje. No, y es que ahora el hermanito me dijo esto.
Es que él se cree el perfecto, se cree el sabio, se cree el mejor. Y nada más lo vemos y nos duele la panza y hasta tratamos de esquivarlo. Debemos cuestionarnos si realmente hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. También no hay amor entre nosotros si realmente no nos importan las necesidades o dificultades de nuestros hermanos. Vemos en la escuela o en el trabajo a alguien que anda medio serio y ahí vamos, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Pero vemos aquí en la congregación a alguien serio, cansado, triste. Ay, quién sabe. Está de payaso. Dice una hermana, a lo mejor ella piensa eso. No nos interesa. O muchas veces ni siquiera es un secreto, se ha dicho, porque luego todo se sabe aunque no nos lo digan a nosotros, ¿no? Es que creo que escuché que el hermano dijo que la hermana está enferma. Ah, sí, ajá. Y ni nos acordamos en la semana de ella. Si alguien de tu familia, alguien a quien tú amas está enfermo, nada más dices, ay, pues ni modo, ay, voy a orar por él, pero ni te acuerdas de él en toda la semana. No, ¿verdad? ¿Qué haces? Hablarle, orar, no sé, apoyarlo económicamente, muchas cosas. Lo mismo debe ser entre nosotros, hermanos. Y yo sé que es un tema que muchas veces hemos escuchado y lo hablo por mí, como siempre lo decimos aquí enfrente, y bueno, y yo en mi caso y estoy segura en la de todos mis hermanos, no lo decimos solo por decirlo, es una realidad, es algo que primero nosotros debemos cuestionar en nuestras vidas si realmente lo hacemos. Pero vea la importancia del amarnos unos a otros, como se lo decía anteriormente, que esta verdad en la que se basa el evangelio, nuestra vida cristiana, que Jesús murió y resucitó, que Dios entregó a su único hijo para demostrarnos el amor y como sacrificio para quitar nuestros pecados, en lo que consiste nuestra vida cristiana, la eternidad, por lo que vivimos, por lo que transformamos nuestras vidas, esa verdad está dentro del contexto de amar a nuestros hermanos, porque es algo sumamente importante, sumamente importante. Tal vez somos una congregación pequeña y no somos tantos jóvenes o no somos tantas mujeres o no somos tantos hombres y no llevamos tanto tiempo juntos para a lo mejor tal vez no llevar, no, por eso no llevamos esa vida, como les decía, ese ejemplo de esos hermanos que están en la congregación juntos, termina el culto y se van juntos, y entre semanas si pueden se ven, y en las fiestas son los únicos invitados antes que la familia misma. Tal vez no, pero debemos practicar. Se lo digo por mí, a mí, yo le puedo hablar a todos ustedes y no me da pena, por así decirlo. Pero hablar con una sola persona, así nada más, esa persona y yo, me da mucha pena hablar. No sé por qué, pero yo soy así, por eso muchas veces nada más voy y los saludo y me voy, porque ya sabe uno y sus ideas, ¿no? Es que si le digo algo y es que yo lo que tengo que decir no es muy importante y si no le interesa lo que le voy a decir, y entonces lo que mejor uno decide es saludar y hola y adiós. ¿Qué debo hacer yo para que el amor en mí crezca hacia mis hermanos? Esforzarme por platicar aunque me dé mucha pena. Y cuando alguien viene y me pregunta, no nada más le corto rápido, me dice, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cómo te va en la escuela? Más o menos. Esta semana, ¿viste las noticias que vas a...? Sí. No, debo esforzarme por yo también tratar de buscar un tema, de tratar de preguntar para que ese amor vaya creciendo entre nosotros. Y le digo, yo soy la primera en la que me da pena y yo entiendo a los que les da pena hablar, pero debemos esforzarnos, todos,
desde los más jóvenes hasta los más grandes. Y por hablar con todos también. Yo sé que a veces como jóvenes decimos, pero pues ¿qué le voy a decir al hermano que va a saber? ¿No? Está todo anticuado el hermano. Algo tendrá que decirte el hermano. Escuchar lo que él tiene por decirte. A mí me encanta escuchar las historias de las personas. No sé, por ejemplo, que me empiecen a contar qué estaban haciendo el día que fue el terremoto en el año, ¿qué? 80 y ¿qué? En el año 85. O sea, tal vez no tengo nada en común con esa persona que tiene 70 años, pero tan solo a él le va a hacer sentirse bien el que alguien lo escuche. O cuál fue su pasión, cuál era su pasión, cuál es su pasión. Son muchas cosas, hermano, que debemos practicar constantemente. No está mal que muchas veces los hermanos de la congregación estén sobre tu propia familia de sangre, tus primos, tus tíos, porque lamentablemente muchas veces ellos están lejos o simplemente no hablan el mismo lenguaje. Me refiero a que tal vez tú les has compartido del evangelio y ellos no quieren aceptarlo y no los puedes obligar. Y a lo mejor en tus fiestas, como estas personas que les comento, tus invitados van a hacer lo de la iglesia y es perfecto y está bien. Jóvenes, ay va la hermana, siempre a los jóvenes. Los molestamos porque ustedes están en el momento perfecto para que sus vidas sean mejores que las nuestras. Busquen hacer relaciones de amistad. Voy a buscar una noviecita en otra iglesia, de amistad, con jóvenes cristianos. No los voy a obligar con los de aquí, porque a lo mejor son poquitos y va a decir Shani, pero no hay niñas. Pero busquen jóvenes cristianos. No sé, con las redes sociales ustedes han de saber mejor que yo cómo conectarse con jóvenes cristianos, y si no, investiguen. Pero hagan relaciones con jóvenes que hablen el mismo idioma que ustedes. Lamentablemente muchas veces las iglesias son muy parecidas al pastor, y el pastor y su esposa son bien antisociales. No les gusta convivir, no que no les guste, sino que son muy incapaces de convivir y no los llevan a lo mejor a ustedes con otras iglesias, actividades de jóvenes o cosas así donde puedan conocer más jóvenes que hablen el mismo idioma que ustedes. Pero por aquí debe haber algún hermano, alguno de ustedes puede empezar a hacer eso, buscar lugares en donde puedan compartir y juntarse con más jóvenes, que ellos sean su círculo, que ellos sean jóvenes que amen a Dios, sean los que su influencia, sean los que les digan cómo deben actuar, qué deben hacer, sean sus ejemplos. No aquel muchacho popular o aquella muchacha popular en la escuela que es popular solamente porque es bien mal hablado o porque sin ningún problema le responde a los profesores, o porque es el más cool, porque fuma o porque toma. Busquen hacer relaciones con los hermanos de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a terminar. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Creo que es muy clara esta instrucción. El que ama a Dios, ame también a sus hermanos en Cristo. Y el amor no solamente es un decir, no solamente es un sentimiento. Tú
si has tenido una pareja, yo estoy segura que no te es suficiente solamente que te diga te amo. Te amo y no te ven todo el día, no te da ni un beso, no te da ni un abrazo, no te da un regalo. Obviamente vas a dudar de ese amor, ¿estás de acuerdo? El amor se demuestra. Si tú dices, sí, yo amo a Dios y también amo a mis hermanos, sí, claro que sí, yo amo a mis hermanos, pero no deseas pasar tiempo con ellos, no te importan sus necesidades, sientes algo feo en la panza cuando lo ves porque constantemente te corrige. Son las últimas personas en las que piensas cuando piensas invitar a alguien a un momento alegre en tu vida. Entonces es necesario que nos cuestionemos si realmente hemos conocido a Dios y si realmente hemos nacido de nuevo. Porque si Dios, siendo perfecto, demostró su amor por nosotros siendo imperfectos, ¿quiénes somos nosotros para no amar a aquellos que son iguales que nosotros? Ponte de pie. Muchas veces oramos, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Y es tal vez una oración incorrecta, porque Dios ya nos ha enseñado que el amor es una decisión. Tú debes decidir amar a tus hermanos. Mejor porque no oramos y decimos, Señor, enséñame cómo demostrar el amor hacia mis hermanos. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias, primeramente por tu amor que has mostrado hacia nosotros al entregar a tu único Hijo para sacrificio por nuestros pecados. Pues dice esta palabra, Señor, que el amor verdadero consiste no en que nosotros te hayamos amado primero, sino en que tú nos amaste primero. Tú decidiste amarnos y demostrarlo, Señor. Pero también en esta parte, Señor, nos dejas escrito que es de suma importancia amarnos unos a otros. No podemos decir, Señor, como lo hemos leído, que te amamos a ti, que no te vemos, si odiamos a los que vemos. Señor, ayúdanos a poder demostrar y practicar constantemente, Señor, el amor hacia nuestros hermanos hasta que se vuelva un hábito entre nosotros. Que la familia, que el amor que veamos constantemente, Señor, sea entre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender esta realidad y trabajar de la forma que tengamos que trabajar en nuestro carácter y en nuestro temperamento, para poder amarnos unos a otros y ser una familia verdadera, Señor. Que no nos sea una carga el compartir tiempo con otros, Señor, sino que nos sea un deleite, Señor. Que sea algo que esperemos, que sea algo que ansiemos constantemente. Que no sea necesario, Padre, que los líderes nos obliguen a compartir la mesa con otros hermanos, sino que sea un deseo que nosotros tengamos. Señor, ayúdanos, Padre, a entender esta palabra, a cada uno de los que estamos aquí. Buscar, Señor, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que sean, Padre Santo, personas que te amen y te busquen para hacer relaciones, Padre Santo, de amistad. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.